¿Están bien? Hey, qué bueno que están aquí, gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez, bienvenido. Mi nombre es Marco y soy el pastor de Iglesia Vida. Y a la gente que se está conectando con nosotros, gracias por acompañarnos. Como que estoy así hoy día. Este lado está más... Estamos cargados a este lado. En fin. Ok, ¿cuántos vieron el acontecimiento que sucedió la semana pasada, el sábado en la noche? A ver, levante su mano si usted vio el acontecimiento histórico que sucedió del mexicano, ¿cómo se llama? Andy Ruiz. Nadie le gusta el boxeo. Ya, y por ahí hay alguno. ¡Vamos, México! Déjenme ponerlo en contexto. Está Andy Ruiz, que es un mexicano, nadie lo conocía, nadie lo quería, todos pensaban que no iba a hacer absolutamente nada con el campeón del mundo del peso pesado, y va y ¡pum! En el round número 7 le da un golpe que lo tira al suelo y ya se acabó la pelea, ganó, perdiste, te da a la casa. Pobre negrito, el Joshua, no sé cómo. Así que si le puso a uno de sus hijos Joshua, empiezo a usar el nombre del medio, ¿ok? Pero increíble. Ahora, a mí algo que me llama la atención de esto es que en verdad Andy Ruiz, que el mexicano que ganó, se hizo famoso de la noche a la mañana. Hubiera perdido y hubiera pasado sin pena ni gloria, nadie se hubiera acordado de él, pero por causa de que ganó, provocó un incidente histórico al punto de que hoy día estamos hablando de él y ha estado en las noticias, se ha sobresalido en muchísimas comentarios del deporte, etcétera. Y si no vio la pelea, le recomiendo que la vea. De hecho, hubo un punto que estuvo a punto de perder. Casi lo noquean, pero venció. Ahora, ¿por qué a mí me llama la atención esto? Porque tiene que ver con la historia que vamos a contar hoy día. No es secreto que una de las historias más conocidas dentro del aspecto bíblico y que se usa incluso dentro de ejemplos, tiene que ver con este concepto del grande y el pequeño, el David y Goliat, ¿ok? En cómo nosotros enfrentamos circunstancias y situaciones en donde está ese gigante enfrente a nosotros. Pero, ¿por qué les presentaba esta historia de este mexicano? Es porque cuando el negrito que peleó, el campeón del mundo, entró, él quizás vino en su mente con esta idea de que aquí voy a ganar, aquí voy a vencer, pero terminó perdiendo, terminó con un resultado completamente inesperado. Lo que me hace pensar en esta idea de que puedo confiar, piensa en esta idea, puedo confiar en mis habilidades, pero no puedo controlar el resultado. Claro, y esto uno lo ve en deporte, esto uno ve, en las finanzas, en distintas áreas donde las habilidades son fundamentales o son importantes, pero en el fondo, si hay algo que yo jamás voy a poder controlar, va a ser el resultado. Yo no puedo determinar el futuro y saber cómo va a resultar. Puedo decir que mañana va a llover, pero en el fondo puede que algo suceda y cambie completamente el clima y no pasa absolutamente nada. Y en este caso, cuando nosotros nos vemos enfrentados en distintas circunstancias, en distintas situaciones, en muchos momentos pensamos que las habilidades pueden ser la parte fundamental para nosotros, pero al final nos encontramos con circunstancias que son completamente distintas. Ahora, como les digo, estamos viendo la historia de David, y David tiene una característica particular que se habla de él. En el transcurso de la historia bíblica se habla de él, y esto es algo que se dice en el libro de Hechos capítulo 13, que eso lo mencionaba, versículo 22, y dice lo siguiente: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Esto me lleva a pensar en el hecho de cómo actuaría David en circunstancias como esta. Si él tiene el corazón de Dios, si él está movido de alguna otra manera en una dirección en donde él se inclina en base a lo que Dios quiere, ¿cómo actuaría este hombre? Entonces, para esto quiero que
viajemos un poco en el tiempo y yo sé que la mayoría de nosotros conoce la historia de David y Goliat. ¿Okay? Pero quiero que entremos en un contexto que es particular porque esto no nace simplemente con esta historia, esto tiene un contexto. De hecho, yo les decía de algún modo la historia, este pueblo era un pueblo que estaba gobernado por distintos jueces que eran los líderes que Dios levantaba. Pero cuando este pueblo comenzó a mirar su apariencia, ¿se acuerdan lo que les decía la semana pasada? Comenzó a mirarse a sí mismo, se dio cuenta que ellos no tenían algo que el resto tenía. Entonces fueron al líder de ese tiempo, que era Samuel, y le dicen, queremos un rey. No queremos ser diferentes, queremos ser como las otras naciones. Y obviamente, en este caso Samuel siente la carga. ¿Por qué? Porque sintió el rechazo, pensó que era algo en contra de él mismo, pero Dios viene y le dice lo siguiente, lo voy a poner aquí, es a mí, le dice Dios a Samuel, es a mí a quien rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Fíjense en esto, porque lo que está sucediendo aquí es que este pueblo lo que no quería era que Dios fuera su líder. Querían algo particular, algo específico. La gente tenía un ideal y eso era lo que querían tratar de conseguir. Y yo creo que en el fondo esto es algo que nos pasaría a nosotros también. Es algo que nosotros también experimentamos. Porque cuando las cosas son intangibles, muchas veces no confiamos. O en otras palabras, lo puse así, tenemos la tendencia, el hombre en este caso tiene la tendencia a poner su confianza en lo que es concreto y sustentable. En aquello que yo puedo de algún modo u otro controlar, en aquello que yo puedo ver. Qué sé yo, si tengo, entonces puedo invertir. Si lo veo, entonces me puedo sentir seguro. Si, por ejemplo, en las relaciones, si veo que ella o él tiene una inclinación hacia mí, entonces yo voy a poder, qué sé yo, tratar de decirle algo. Me siento confiado si veo algo concreto. Y así es como este pueblo no sentía, de algún modo u otro, que el tener o el seguir a Dios, que Dios fuera su rey, fuera algo concreto y sustentable. Al contrario, ellos querían ser como los otros pueblos. Entonces cuando empiezan a buscar y Samuel se encuentra con el candidato, se nos hace una descripción bien particular de este candidato que se escogió por primera vez, que era Saúl. Y así nos lo describe 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Había algo particular, algo físico. Y de algún modo creo que entiende que esta descripción que se nos está dando en esta narrativa tiene que ver con que en verdad Saúl se destacaba por el resto. Y quizás hay alguien que no conoce esta historia. Saúl fue el primer rey de Israel. Y la característica fundamental es que era apuesto y era alto, estaba por sobre los demás. De algún modo, era alguien al cual se podía seguir, era alguien que inspiraba confianza. Y ahora ojo que esto no es algo malo. Si no es algo malo en fijarse en la apariencia física, no es algo malo que yo me asegure de que esa persona puede hacer un trabajo correcto. De hecho, para ninguno de nosotros es inusual cuando yo me presento un trabajo que me hagan una entrevista para ver si yo cumplo con características o tengo las habilidades para el cargo. Y eso es lo que de algún modo u otro se estaba haciendo con Saúl. Se estaba viendo y claro, cuando se vio a este hombre, era el hombre más apuesto, más buen mozo de Israel, pero a la misma vez físicamente inspiraba algo, inspiraba confianza. Y esto es algo que te pasa a ti, que le pasó a ellos y que me pasa a mí. Nuestra tendencia es que nosotros confiamos en aquello que nos inspira
confianza. Nos movemos en esa dirección. Y la balanza, quiero que recuerden esto, la balanza siempre va a estar inclinada en esa dirección. ¿Me inspira confianza o no? Claro, entonces yo me muevo. Cuando no me inspira confianza, no doy los pasos correspondientes. Ahora, como rey, Saúl, claro, tenía que inspirar a la gente, tenía que animarlos, pero también algo que tenía que hacer Saúl era llevarlos y pelear las batallas. Ser el cabecilla. Ser de algún modo u otro aquel que iba a estar ahí con ellos peleando la batalla. Entonces aquí es donde llegamos a la historia más conocida de la Biblia. Sea usted cristiano o no, una, después de la crucifixión. Más conocida de la Biblia. Y así es como esta historia de David y Goliat comienza. Primera de Samuel, capítulo 17, dice lo siguiente: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que quedaba entre Soco, Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Quiero que se haga esta imagen, una imagen bien gráfica. Imagínense que hay dos montañas, hay un espacio de tierra, y aquí hay un ejército y aquí está el otro ejército, ¿ok? Y esto en general es algo sumamente típico dentro de las batallas, porque de algún modo u otro los ejércitos trataban de jugar con esta idea de desesperación, y el ejército que se desesperara primero iba a bajar, iba a tratar de atacar, y en una posición de altura iba a ser muchísimo más fácil ganar la pelea. Y en este caso están estos dos ejércitos y aquí están ambos mirándose, preparándose y ver quién va a ser el primero que va a atacar. Pero sucede algo bien particular en el versículo 4 y aquí se nos introduce el personaje que muchísimos conocemos. Versículo 4. Llegó Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Ahora, les dije al principio, trate de sacarse cualquier conocimiento porque usted escucha el nombre Goliat y se imagina un gigante. Para los que fuimos a la iglesia cuando éramos pequeños, la maestra de la iglesia nos ponía figuritas y ese tipo de cosas. Pero quiero que se trate de sacar cualquier idea y que piense en un hombre que está tomando el liderazgo de su pueblo, ¿ok? Y este hombre llamado Goliat, un filisteo, sale a enfrentar él las fuerzas de Israel. Hay algo en este hombre que le inspira el hecho de decir, déjenme tomar control en esto. Hay algo que él tiene. Ahora usted y yo sabemos. Pero el narrador nos lo describe, ¿ok? Y el versículo 4 continúa así. Dice, medía casi 3 metros de altura. Imagínense, 3 metros de altura. Yo mido 1,70 m aproximadamente. Creo, no me acuerdo, es que ahora yo soy en pie. Mido 6 pies, ¿ok? Si lo calcula, 2 por 2, 4. No, después le explico eso. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. Es una malla, ¿se acuerdan de esas mallas que usan los soldados medievales? Una malla así, era más o menos para que se haga una idea. También tenía puesto protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre su hombro. Este hombre está completamente preparado. Y continúa, el asta de esta lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Y aquí está este hombre. Logra hacerse una imagen de él. Un hombre gigantesco, un hombre fuerte, un hombre que está protegido, un hombre que al tratar de imaginarlo, nos inspira a alguien que está acostumbrado a la guerra. Alguien que de alguna otra manera ha estado ahí. Y este es el individuo que está tomando el protagonismo y está saliendo a enfrentar a las fuerzas israelitas. Y que aquí hay algo particular que quiero que entienda, lo voy a poner aquí. El valor de Goliat nace de quién es y de lo que tiene. Claro,
Goliat es un gigante. Lo más probable es que tiene fuerza, tiene músculo, come mucho, se ve intimidante. Pero no solamente eso, sino que la apariencia, con todas las cosas que se nos describen, el escudo, la malla, la protección de las piernas, la lanza, la espada, todo esto nos hace ver y nos hace crear algo donde, claro, Goliat no solamente tiene la estatura, sino que tiene las herramientas para derrotar a alguien. Este hombre sabe lo que tiene. Este hombre sabe quién es. Y de hecho, yo creo que Goliat sabe que puede pararse enfrente de cualquier individuo y vencerlo. Porque para mí, siento yo que es algo que él ya ha hecho por muchísimo, muchísimo tiempo. Él es un hombre de guerra. Ahora, nuestra tendencia en general sería como, claro, este es el malo. Este es el malo, ahí está. Pero, porque lo comparamos siempre con David, ¿cierto? Es como, Goliat es el malo y David es el bueno. Pero ¿cómo se siente usted con alguien, sea malo o sea bueno, que usted está en problema y viene a defenderte? ¿Cómo te sientes tú cuando hay alguien que se pone enfrente de ti y dice, a ver, yo voy a enfrentar esta situación por ti, tranquilo? Tú ni siquiera piensas en su pasado, lo que ha hecho, sino que, gracias, usted es un angelito. Y lo más probable es que eso era lo que este ejército filisteo, estaba sintiendo. Aquí viene nuestro guerrero, aquí viene nuestro soldado a pelear nuestra batalla. Y Goliat hace algo increíble. Versículo 8 dice lo siguiente. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo. ¡Ojo! Yo soy el campeón filisteo. Y en este minuto yo creo que la música empezó a sonar. Tan, 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 tan. Y todo el ejército, fuegos artificiales. Ok, eso es mi... Y yo soy demasiado creativo por eso. Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Fíjese algo que está pasando aquí, ¿ok? Yo soy el campeón y ustedes son simples siervos de Saúl. Hay un factor que le está olvidando aquí. Y continúa. Elijan a uno de sus hombres para que venga aquí a pelear conmigo. ¡Wow! Goliat sabe que puede ganar. Y le digo una cosa, cualquier israelita que se parara ahí va a venir y va a tratar de pelear con Goliat y va a perder. Él es un hombre de guerra, él es un hombre que tiene fuerza. Goliat es un hombre que puede y ha enfrentado muchísimas veces a otros guerreros. Y va a ser fácil vencer a uno de estos israelitas. Y continúa el versículo 9, y aquí hace una demanda. Si me matan, entonces seremos sus esclavos, pero si yo los mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Mire la demanda que está haciendo. Y aquí, creo que si usted lee el capítulo 17, ninguno de los filisteos dijo, no, usted no hable por mí. No. Todos los filisteos confiaron en lo que Goliat estaba diciendo. ¿Y sabe por qué? Porque ellos veían en él un héroe. Y un héroe, piensa en esta idea, reconoce su fuerza y actúa en ella. Va a salir y va a venir a decir, a ver, ven, enfréntate conmigo. Este es un secreto entre ustedes. Yo me entrené para hacer kickboxing. ¿Okay? Por muchos años entrené las habilidades en el monte... no. Pero me entrené y fui a un campeonato y cuando me dijeron, ¿te gustaría participar en un campeonato? Dije, ya, sí, pero me creí el cuento, así me creí Bruce Lee, me creí, qué sé yo, Jackie Chan. Entonces me entrené, entrenaba con un cinturón negro, con un tipo que era increíble. Levantaba el pie por aquí y yo... En fin, y cuando voy a la pelea, porque sabía que tenía fuerza, sabía que tenía la habilidad, y iba confiadísimo, estaba como ya, ¿dónde está? ¿A quién tengo que derrotar? Y el pobrecito era un chiquitito.
Pero esta no fue la historia de David y Goliat. Yo gané. En fin, pero un héroe reconoce su fuerza, uno sabe lo que tiene, uno sabe lo que puede hacer. Y esto es lo que está pasando con Goliat. Él sabe que puede vencer y él no tiene ningún miedo en presentar un desafío como este. Y es más, ninguno de los de su ejército tiene miedo a que él presente este tipo de desafíos. Era algo que se daba constantemente. ¿Y sabe por qué la gente no tiene miedo? ¿Y sabe por qué la gente está pensando así? Porque su confianza está puesta en la persona de Goliat. ¿Se imagina cuántas peleas cuántas batallas ellos han ido y Goliat ha hecho exactamente esto y ellos han salido victoriosos? Entonces, claro, su confianza está puesta en la persona de Goliat. ¿Puede Goliat vencer a un israelita? Sí, sin ningún problema, no lo dude. Y aquí está. Pero fíjese lo que sucede cuando todo esto se está dando. Versículo 11 nos dice lo siguiente: cuando Saúl y fíjense las personas que está presentando aquí. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Y obviamente yo me hago la pregunta automáticamente: ¿por qué? ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué están actuando de esta manera? Y la respuesta, la conclusión que yo llego es que su confianza estaba puesta en sus propias fuerzas. Entonces, cuando ellos se miraban, cuando el ejército israelita miraba, veía sus capacidades y hacía una comparación automática, ninguno de ellos sentía que tenía la capacidad de ir y poder pelear con este gigante. Ninguno de ellos sentía que podía ir y tratar de vencer a este que estaba haciendo el desafío. Incluso el cabecilla de este grupo, de este ejército, el que nosotros leímos al principio, era el más alto. Se fija que de alguna otra manera, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, podemos salir perdiendo. O cuando yo pongo mi confianza en las capacidades que yo tengo, si yo me comparo con otro, puede que no salga vencedor. Ahora, el valor de los israelitas se basaba en lo que no tenían. Ellos no tenían lo que este gigante tenía. No tenían el porte, no tenían quizás las herramientas, no tenían el valor. Y por eso están ahí, sin el valor de ir y pelear. O en otras palabras, lo puse así: mis habilidades son un buen ingrediente, pero quizás no son la solución. Claro, quiero decirte que tus habilidades te van a ayudar. Tus capacidades van a hacer una escala que te va a poder ayudar a moverte. Pero no son la solución. Y vamos a descubrir, obviamente, el por qué. Y hay muchos que, en general, basan todo en sus propias habilidades y piensan que sus habilidades van a traer la solución. Y cuando el resultado no está dándose como ellos esperaban, entonces comienzan a frustrarse, comienzan a desesperarse. O cuando confiamos en lo que tenemos, nos hacemos vulnerables de lo que creemos, de aquello que creemos de nosotros mismos. Porque hay muchos que pueden sentir, que pueden creer, que pueden. Hay muchos que tienen una capacidad y cosas. Ojo que no es malo. No es malo que uno tenga esta idea de que, claro, yo puedo hacerlo. Pero si eso es todo, es lo que yo puedo hacer, cuando yo no pueda, voy a sentirme que hay algo que falta, hay algo que no tengo, que no logro cumplir con lo necesario. Y esto es lo que estaba pasando. Israel era un ejército, pero no tenía algo. Un campeón que fuera y peleara por ellos. Entonces, la reacción era obvia, tenían miedo. Y aquí es donde
David entra en la historia, ¿ok? Y les voy a explicar cómo él llega, porque la historia hace toda esta narrativa, nos presenta lo que está pasando y de pronto se mueve a un punto en donde aparece el papá de David y el papá de David le dice, hijo, vaya y llévele comida a sus hermanos y tráigame información sobre ellos. Esto me hace pensar en la historia de la Caperucita Roja, por alguna razón. Ya iba David con la canastita y llega a la batalla, llega al campo y ahí se pone a conversar, porque algo que me llama la atención que describe el capítulo 17 es que cuando él vio al ejército, lo vio salir, y esto era algo que, claro, inspiraba en él toda esta ideología que él tenía del ejército del pueblo de Israel. Entonces él va y se pone a conversar con ellos y esto es lo que sucede. Versículo 23 nos dice lo siguiente: mientras hablaba con ellos y mientras hablaba con parte del ejército de Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar, y fíjese la palabra que está destacada ahí, sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. David está presenciando esto, ¿ok? Tan pronto como las tropas de Israel lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Se imagina la reacción de David en ese minuto? Es como, oh, wow, aquí tengo aquello que siempre pensé, mi ideal, me encantaría pertenecer al ejército, y de pronto lo está viendo arrancar como niñitas o niñitos. Y algo que siento yo que nos describe este versículo, este ejército se estaba acostumbrando a algo. Se estaba acostumbrando a ser tratado como miserables, como que ellos no podían. Había un gigante que se estaba burlando constantemente de ellos y ellos se estaban acostumbrando al punto de que cada vez que él salía, comenzaban a huir espantados. Y aquí hay un principio que quiero hacerte ver. Cuando dejamos que el mundo nos defina, comienzo a verme como el mundo me ve. Comienzo a creer lo que el mundo dice de mí. Y muchos comenzamos a actuar como el mundo quiere que actuemos. Ahora David escuchó a este gigante, pero recuerde, él tiene algo distinto. Él tiene el corazón de Dios. El corazón que está acorde a Dios. Y algo pasa. Entonces, versículo 26 nos dice lo que pasa con David. Él dice, David preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mata al filisteo que ponga fin a su desafío contra Israel? ¿Hay algún premio por esto? A fin de cuentas, continúa. ¿Quién es este filisteo pagano que se le permite desafiar a los ejércitos de Saúl? A los ejércitos del Dios viviente. ¡Wow! Es distinto, porque este no es el ejército de Saúl, que fue la referencia que hizo Goliat al principio. Mándenme a uno de los ejércitos de Saúl. No. Este es, el ejército del Dios viviente. Y no sé si usted lo puede ver, pero Goliat no está desafiando a Israel. No es que es Goliat en contra de Israel o en contra de Saúl, sino que es Goliat en contra de Dios. Wow, y ahí la historia cambia. La perspectiva, de hecho, es distinta, porque cuando cualquier individuo, sea grande o pequeño, trata de enfrentarse al Dios viviente, es una historia distinta. Yo me pregunto, ¿quién es el gigante aquí? Cuando Goliat está en contra de David, ¿quién es el gigante? Cuando Goliat está en contra de Dios, ¿quién es el gigante? ¿Quién es el que tiene toda la ventaja? ¿Se fija que esto marca una diferencia? Ahora, se dan distintas situaciones, porque esta es una historia larga, este es un capítulo bien largo, ¿ok? Entonces David es llevado, Saúl se entera de que hay alguien que quiere pelear en contra del gigante.
Entonces, llevan a David frente a Saúl y David, ¿ah? Apariencias, porque nosotros nos basamos en las apariencias. Todo tiene que ver con lo que pasa por nuestro ojo. Entonces estaba como medio decepcionado, pero ¿cómo tú, un chiquito tan...? Y David le dice, tranquilo, tranquilo, Señor. Versículo 32. Esta fue la respuesta de David. No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear en contra de él. Y aquí hay una imagen sumamente mesiánica, ¿eh? Porque cuando nadie podía enfrentar a este enemigo, hubo uno que vino a enfrentarlo por nosotros. Cuando nadie podía hacerle frente al pecado, Cristo dijo, yo iré y tomaré el lugar de todos ellos. Pero en fin, en este caso particular, David tiene una valentía increíble. Yo me pregunto, ¿cómo este jovencito tiene 17 años, entre 16 y 17 años, ¿ok? ¿Cómo puede ir y tener esta seguridad? ¿Cómo puede ir y pararse y decir, yo voy, mándame a mí? Pero en el fondo, hay algo que está pasando en el corazón de él. Recuerde, ponemos nuestra confianza en aquello que dependemos. Goliat dependía de su fuerza, de su estatura. El ejército de Israel no tenía nada de quien depender porque el que era su líder ni siquiera estaba dispuesto a ir a pelear. Pero David no depende de su habilidad con la onda, de su conocimiento, de su fuerza, de su edad. Él depende de Dios. Y ahí hay una gran diferencia. Porque quiero que recuerde esto. Cuando doy un paso de fe en Dios, jamás terminaré decepcionado. No importa cuál sea la circunstancia, cuando yo doy un paso de fe en Dios, Él jamás me va a decepcionar. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque si David perdía, ¿quién iba a quedar avergonzado, David? Piensen en la historia que les contaba al principio de este mexicano, ¿okay? Andy Ruiz. Si él perdía, alguien iba a decir, perdiste por tonto. No, iba a pasar sin pena ni gloria. Lo mismo con David. Si él perdía, el único que iba a quedar avergonzado no era el ejército de Israel, sino que era el Dios viviente. Entonces continúa la narración. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo asqueroso. Eso debió haber rimado ahí, ¿cierto? Y a mí me encanta este versículo. El mismo. Y quiero que piense en esto, porque esto determina algo. Él lo que está diciendo es que hay algo que él ha experimentado. No es casualidad que él esté diciendo el mismo Señor que... Yo ya lo he conocido. De hecho, lo puse de esta manera para que me entienda. Confío porque conozco la persona que me da confianza. Conozco a ese individuo. Tengo la confianza suficiente para poner y depositar en ese individuo la responsabilidad. Y para David, no es la responsabilidad de él vencer al gigante, es la responsabilidad de Dios. Para David es algo que él lo ha experimentado cuando estaba cuidando las ovejas. Cuando apareció el oso, cuando apareció el león, él se dio cuenta de que Dios estaba ahí con él, que Dios lo había protegido. Y de algún modo u otro, siento yo que David podía ver que Dios tenía un propósito para su propia vida. Entonces él entendía, si Dios me protegió por unas simples ovejas, ¿cómo no me va a proteger aquí por el ejército que Él tiene? ¿Cómo no me va a proteger aquí para hacer de su nombre más grande? Una visión completamente diferente. Entonces usted va a seguir continuando la historia y se va a dar cuenta de que Saúl se convence, pero le dice, pónete mi armadura, y David le dice, no, esto no me queda bien, parezco robot.
Y en ese tiempo ni siquiera habían robots. Lean la Biblia. Pero ahí dice, parezco robot. Mentira, no. Estoy bromeando, ¿ok? Y así lo inspiro para que lea la Biblia. Entonces, dice, no me gusta y se va, yo me voy con mi onda. Entonces, se va con su onda, agarra 5 piedras y se va, y ahí el gigante se enoja. A ver, ¿cómo vienes tú conmigo con piedra y con palo? ¿Qué crees? ¿Que soy un animal? Y David reacciona. Versículo 45 dice, David le respondió, tú vienes contra mí, fíjese, esta parte a mí me encanta. Tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, con todas las cosas que sientes tú que te pueden ayudar a vencerme. Con todas las cualidades, tienes el porte, tienes las herramientas, pero yo vengo en contra de ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. El Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Por lo mismo, hoy el Señor te conquistará. Fíjese, no está diciendo, hoy yo te voy a conquistar. El Señor te conquistará y te matará y te cortaré, y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que yo soy el campeón. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y ahí está la clave. Fíjese que él está apuntando todo a Dios. Todos los que estaban ahí, todos los que están aquí, reunidos, sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Fíjese, todo lo está apuntando a Dios. Pero no con espada ni con lanza. No con un tamaño increíble. No con las propias habilidades. No. Esta es la batalla del Señor. Y los entregará a ustedes en nuestras manos. Yo creo que cuando Dios estaba inspirando este capítulo 17, estaba diciendo, este es uno de los capítulos más fáciles para hacer un sermón, ¿ah? Es que es fácil, es como, hey, estás teniendo dificultad y estás viendo que el gigante está venciendo a tus hijos, tu matrimonio. Esta no es tu batalla, es la batalla del Señor. Y cuando yo doblo mis rodillas y comienzo a confiar en Él, ¿sabe qué? Cosas empiezan a pasar. Porque no hay gigante, y quiero que recuerdes esto, no hay gigante que pueda venir en contra del Señor de los ejércitos. Porque el Señor es quien rescata, porque el Señor es quien salva, porque es el Señor quien pelea la batalla por ti. Él es quien va a traer a tu hijo de vuelta. Él es el que va a traer tu familia a una restauración. Él es el que va a traer la sanidad, ya sea en vida o en muerte. Pero sabes que cuando yo deposito mi confianza en Él, siempre tengo esperanza. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar. O en otras palabras, cuando confío que será Dios quien derrota al gigante, este siempre va a caer, no importa la circunstancia. Yo sé que es difícil porque a veces reaccionamos como el pueblo de Israel. Miramos al gigante y miro mis habilidades y siento que no puedo. Pero cuando miro al gigante y veo al Dios que está conmigo, la historia es distinta. Si no conoce el final de esta historia, léala. Pero quiero que recuerde esto. David no llegó a ser un héroe, no llegó a ser el héroe que fue por las cosas que hizo, sino por la persona en quien confió. ¿Se fija que es distinto? Porque David puso su confianza en Dios, la gente lo reconoció como un héroe. Porque David puso su confianza en Dios, él se destacó por sobre el resto. Porque David puso su confianza en Dios, él fue capaz de vencer y cumplir lo que había dicho y mató al gigante.
De hecho, esta no es la historia de cómo vencer al gigante, es la historia de la persona en que tú y yo deberíamos estar confiando. Es la historia de cómo nosotros deberíamos empezar a mirar más a Dios y menos al problema. Es la historia de ver que el gigante siempre, siempre, siempre es Dios. Estas tonteras de que, oye, hay que orar para derrotar al gigante. El gigante ya está derrotado. En la cruz del Calvario. Chao. Mi confianza no puede estar en lo que yo puedo hacer, debe estar en lo que Cristo ya hizo. Él venció en la cruz. Él pagó mi precio. Él me dice, yo te doy vida nueva y yo hago todas las cosas nuevas. ¿Y sabe qué? Cada vez que mi confianza se empiece a desvanecer, tengo que mirar la cruz y decir, Él venció. Y en Él yo, no importa el contexto en el que me encuentre, no importa el problema, yo soy más que vencedor. En Cristo, a pesar de la escasez o la abundancia, de la enfermedad o la salud, en Cristo, todo lo puedo. Todo lo puedo. Termino con esto. Jesús es quien venció al gigante, pero Jesús nos dice algo, ¿no? Nos recuerda algo, ¿ok? Dentro de sus últimas palabras antes de ser crucificado, Él nos deja un mensaje en Juan capítulo 16, versículo 33, y dice lo siguiente: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Y ese gigante es algo que yo puse. ¿Okay? En este mundo van a haber gigantes que van a venir, que se van a levantar, que van a estar ahí, que te van a querer intimidar. Quizás durante este tiempo hay un gigante que te está atemorizando, que te está aterrando y estás viendo cómo tu hijo se aleja. Estás viendo cómo la enfermedad te aterra. Quizás incluso esta idea de la muerte está rondando. Aquí en el mundo, aquí en este contexto, van a haber muchas pruebas, van a haber muchas aflicciones, muchas tristezas. Pero anímense. No te preocupes, porque yo ya vencí al gigante. Yo he vencido al mundo. El gigante ya está vencido y lo único que tengo que hacer yo es poner mi confianza en el vencedor. La pregunta es si estás dispuesto. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque la historia va a ser completamente distinta cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y comenzamos a ver al Dios de los ejércitos celestiales. Cierra sus ojos. Señor, gracias porque si hay algo que nos animas a través de este mensaje es a inspirarnos a confiar en ti. Que tú todo lo puedes, Señor. Que para ti no hay nada imposible. Señor, que en medio de las circunstancias que cada uno nos podamos encontrar hoy día, tú estás ahí para responder. Señor, yo sé que hay individuos aquí que están pasando por dificultades, quizás en sus finanzas, en su trabajo, Señor. Padre, muéstrales que tú estás por sobre esa situación. Quizás hay matrimonios, hay familias hoy día en este lugar, Señor, que están viendo a sus hijos que están completamente perdidos. Señor, dales confianza, dales fuerza para que puedan sentir que tú estás ahí con ellos. Quizás hay alguien que está viendo la enfermedad como un gigante que se levanta. Pero Padre, muéstrale y hazle sentir que tú estás por sobre la enfermedad, que tú incluso estás por sobre la muerte. Mientras todos los ojos están cerrados, hay alguien aquí que quizás hoy día necesita entregar su vida a Cristo. Y que Él pueda darte vida nueva. Porque si hubo una batalla que Jesús peleó por ti, fue la batalla del pecado.
Y Él venció el pecado el día en que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Por lo mismo, si tú estás aquí, quieres decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que quiera decir, yo quiero entregar mi vida? Veo tu mano, gracias. Veo tu mano, gloria a Dios. Hay alguien que me está viendo y que está diciendo, yo necesito a Cristo. Y quiero que también en unión con nosotros tú hagas esta oración. Dile, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento, soy un pecador, te necesito. Hoy día te abro mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Yo reconozco que tú eres el Dios del universo. Por lo mismo, Señor, te ruego que me hagas una nueva criatura. Yo entiendo que tú moriste en la cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Te doy el control a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso. Gloria a Dios.